Hola, hola. Muy buenas tardes. Eh, Ayer en la mañanera me llamó mucho la atención que Obrador se fue a Sonora para entrevistarse con los grupos étnicos del estado. A mí en lo particular me da mucho gusto, como sonorense sé, y sinceramente sé de la guerra de los yaquis, pero no estaba tan enterada de la magnitud de esta guerra. Es una guerra que duró más de 40 años, que inicia a mediados del siglo XIX y, y a principios del siglo XX. Ocurrió en la zona del río Yaqui. Ese río tiene una longitud de 410 kilómetros, atraviesa todo el estado de Sonora. Eh, este grupo étnico yaqui provienen de la familia de los caitas, tronco directo de los náhuatl. Es un grupo que lleva allí asentado desde los tiempos prehispánicos. Están en el noroeste de México. Tenían una alta eh, nivel de desarrollo agrícola. Son agrícolas 100% ellos. Y también tenían una notable estructura democrática. Esta tribu o este grupo étnico no eran violentos, no eran combatives, o sea, no peleaban, no se metían con ninguna tribu vecina, mucho menos con la corona. Eran pacíficos, eran demócratas, eran orgullosos, pero con el pretexto de civilizarlos, de colonizarlos, de pacificarlos. Pacificar, fíjense, a un pueblo altamente pacífico. Esto se inició en la época porfiriato, en el porfiriato, que fueron 30 años, desde 1830 hasta 1915. Eh, Se quisieron apoderar de las riquezas, de las tierras ricas, porque estaban regadas por el río Yaqui. Eran unas tierras muy fértiles. El exterminio fue perpetrado por los varones del porfiriato. Centenares de banqueros, de comerciantes, de políticos, de exgenerales. Los yaquis se enfrentaron al ejército mexicano, a las guardias blancas de los terratenientes, porque también querían las tierras. El ejército mexicano una y otra vez tomaba la región y los yaquis una y otra vez decían no, peleando sus tierras. Emprendieron la defensa de sus tierras porque vieron cómo sus mujeres, niños eran masacrados o enviados a Yucatán o a Colima como esclavos, vendidos a dueños de haciendas que tenían azucareras o del Enequén. Cuando se inició esto, había 30,000 miembros. Al final quedaron menos de 7,000. ¿Se imaginan? Fueron mermados por las epidemias, por asesinatos, desapariciones forzadas, esclavitud, desplazamiento. La batalla del Mazacoba en 1900, los
define mucho la derrota de los yaquis. Ahí fueron capturados 400, fueron 400 muertos combatientes yaquis y 800 mujeres, hombres y niños fueron capturados. Los mexicanos, en pos del progreso. Fíjense lo que hicieron estos bárbaros. Restauran la esclavitud, cuando esta había sido abolida por Miguel Hidalgo 100 años atrás. Qué aberración, ¿verdad? Para poder ellos vender los esclavos, para tener el derecho de las vidas de los indígenas. Qué crueldad. Fue una década que comenzó al inicio del siglo XX y que quedó opacada por el inicio de la revolución en 1910, permitiendo borrar los restos de la matanza a los perpetradores con la complicidad de los periódicos locales, siempre la prensa, ¿no? Y ocultaron tan cuidadosamente hasta quedar borradas de la memoria el genocidio. Me encontré a grandes líderes yaquis, entre ellos José María Leiva Pérez. Este señor lo apodaban Cajeme. Él nació en 1837. Nació en Hermosillo. Cajeme significa el que no bebe agua. Pluma Blanca, Cibalahuane y Tetaviate, que fue el último. Tetaviate quiere decir piedra que rueda. Juan Maldonado, él nació en Belén, Sonora, en agosto de 1857. El señor Francisco Ignacio Taibo II, Maojo, él es una persona naturalizada. Nació en 1949 en Asturias. No es mexicano, es naturalizado. Sin embargo, ha escrito libros, quiere a México, más que muchos apátridas que conozco. Ejemplo, Calderón, Fox, X González, el de Hoyos, que nada más han visto. Si ellos hubieran estado en aquella época, yo les aseguro, sin equivocarme, que hubieran sido de los comerciantes, que hubieran apoyado los asesinatos de estas personas por tal de quedarse con las tierras. Se los podría casi firmar. Este señor Taibo, más conocido como Paco Ignacio Taibo II, en 2013 sacó su libro Yaqui, historia de una guerra popular y de un genocidio en México. Esta guerra probablemente es la guerra más larga de la historia en América Latina. Hay un señor de estadounidense, William Tecumseh, es un apellido americano, Sherman, dijo que los yaquis son los espartanos de América, y no se equivocó. El legado más grande que los yaquis nos dejaron fue su resistencia. Los yaquis estaban acostumbrados al clima extremo de Sonora, que es un clima cuando hace calor, es un calor muy extremoso, y cuando hace frío igualmente. Entonces, a veces ni los sonorenses aguantamos su clima. Eso los hizo un poquito más fuertes y aguantar más que el ejército. Pero el ejército los superaba en gente, en armamento, en todo. Entonces, si se dan cuenta, es una etnia muy masacrada, muy lastimada, muy violentada, que jamás ha tenido una ayuda, un apoyo de los gobiernos, ni siquiera de los anteriores. No los hacían en el mundo.
y que este señor se acerque a ellos para apoyarlos, a mí me llega, no sé si porque soy sonorense, pero es algo hermoso, es algo, no sé, muy, muy respetable. Porque si alguien merece vivir bien, son ellos, porque son los verdaderos dueños de México. Estamos como en Estados Unidos, los indios, los apaches, los dueños de Estados Unidos están en reservaciones, sí libres, pero en reservaciones, cuando son los dueños. Eso es injusto. Esperemos que en este tiempo sea mejor, mucho mejor, para ese grupo que ha tenido puras crueldades de parte de los que deberíamos de protegerlos. Espero les haya gustado. Dedito para arriba si les gustó, dedito para abajo si no. Que tengan un lindo día. Hasta luego.